Buenas tardes, maestra de SATNIC. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta entrevista para la revista Redes en este número especial sobre terapia familiar, que es su área de expertez. Usted es parte de quienes supervisan y dirigen la revista, pero esta es una maravillosa ocasión para poder escuchar eh, cómo es que se involucró en esto de la terapia familiar, porque el camino común de los y las psicólogas no suele ser hacia la terapia familiar como tal, ¿no? Sino más en modelos que son más individuales. Entonces, pues quisiera como comenzar preguntándole que nos cuente un poco cómo es que ocurrió esto, cómo fue que fue a dar a la terapia familiar. Sí, pues bueno, buenas tardes, qué gusto estar en esta conversación. Muchísimas gracias por invitarme a este diálogo y la verdad que siempre es un gusto y me honra mucho poder estar en esta manera de compartir lo que uno ha hecho, que bueno, son cosas que uno va haciendo en la vida, pero si ya se pueden compartir y tienen un eco en los demás, pues sí da más gusto, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y después de un tiempo estuve muy ligada al tema de la educación. Empecé una maestría en psicología educativa y a la FES Iztacala entré al área educativa y desarrollo y educación dando clases. Entonces tenía yo este enfoque, pero además me interesó mucho la terapia y empecé formándome para dar terapia individual a niños y adolescentes. Entonces, esto pues es una manera de compartir con colegas, pero también con las familias. El hecho de que uno se vaya como saturando o sintiendo que faltan cosas es como el camino para ir buscando más. Entonces yo trabajaba con niños y con adolescentes, hacíamos una entrevista familiar, una entrevista escolar, pero faltaba muchísimo por entender cómo estaba todo ligado. Y entonces entré a una maestría en terapia familiar. Esto fue un punto muy crucial en mi formación y también en mi vida porque de tener el foco puesto en el niño o el adolescente, en la persona individual, pudimos como ampliar a un área mucho más pues conectada con lo que es la vivencia de las personas y sobre todo pensando en hay una parte muy importante que se vuelve fundamental, ¿no? Así, Algo pasó con el video. se me apagó el video. Entonces, en esta manera de ver las cosas, el enfoque individual responsabiliza exageradamente a la persona que va a terapia como el único depositario de todos los problemas. Y a raíz de que me formé en la terapia sistémica, me di cuenta que hay una corresponsabilidad en la manera en que convivimos con nuestros compañeros de vida, las parejas, las familias, los hijos, incluso con los colegas. Y entonces esto ya me ha acompañado durante años, ¿no? Ya tengo muchos años en la terapia sistémica. Creo que la corresponsabilidad es importantísima. Segundo, los padres se sienten a veces impotentes de qué hago con el niño y cómo lo promuevo y cómo lo ayudo. Y si la terapia está tan centrada en el niño, no hay manera de involucrarlos en este interés de decir, estoy participando, estoy haciendo algo para que cambie. O sea, que no es nada más para corresponsabilizarse, sino para los efectos del cambio. Si a mí me dicen que soy parte de, entonces voy a saber que lo que yo haga también está influyendo para bien o para mal, ¿no? Entonces, bueno, esto se extendió en las áreas clínicas en las que trabajo. Yo tengo una práctica clínica personal, pero también en la manera de formar colegas, en donde transmitir esta idea de que lo sistémico es una forma de incluir el contexto, de incluir la secuencia de vida, las etapas del ciclo vital, las maneras de ver el mundo que vamos compartiendo, pudo como dar esta extensión de que todo tiene que ver con todo y no hay una única versión de los hechos. Y segundo, el hecho de la psicología tradicional que siempre se centró en la persona, en lo que me pasa es porque yo tengo una situación traumática o yo no pude resolver o yo no pude enfrentarme, se vuelve un tema también muy injusto porque teóricamente tiene sus bases,
pero éticamente tiene una parte que me parece injusta de marcar una sola persona que tiene que hacer el cambio o no hacer el cambio, ¿no? Claro, es justo como un enfoque donde estos contextos donde se desarrollan las personas tiene mucha más relevancia que en otros modelos que son más individuales, ¿no? Las individuales. Y todo lo que pasa o deja de pasar es responsabilidad de quien está en la terapia. Y entonces, si yo cambio, pero los demás no cambian, no hay manera. O sea, yo puedo llegar a mi casa y tener una serie de comportamientos muy proactivos o muy novedosos, pero si los demás no se sienten parte del problema y no saben que la interacción también es parte del cambio, no voy a tener los efectos de mover al sistema. Claro. Mm. Y entonces, bueno, justo en ese mismo sentido, em, quisiera preguntarle cuáles diría que son estos signos o situaciones que le podrían indicar a una familia o a una pareja que sería bueno considerar una terapia familiar. Claro. Sí, hay cuestiones de la vida cotidiana que tienen que ver con las etapas del ciclo vital y entonces uno tiene como la idea de lo esperado, ¿no? O sea, los niños a cierta edad tienen que ir a la escuela, los niños a cierta edad tienen que buscar un poco de independencia, tienen que tener amigos, o las parejas después de unos años pasan por estas crisis o por estas situaciones. Entonces, sí tenemos como culturalmente una serie de deber ser, de ideas preconcebidas de cómo es lo esperado en una familia, en una pareja. A veces hay como un nivel de frustración o de autocrítica de por qué no se está dando, por qué mi hijo adolescente sigue queriendo, no sé, que lo lleve a todos lados, por qué no tiene amigos, por qué mi esposo o mi esposa tienen esta manera de ver las cosas donde no toman en cuenta mi punto de vista. Entonces, lo que parece ser un ciclo vital fluido, de repente empieza a tener tropezones y eso es algo que en las familias pudiera ser una señal como, no sé si de alarma, pero sí de foco rojo, de aquí está habiendo necesidad de dialogar. Otro tema muy importante en las familias es que no se hablan de los problemas. Hay un mito de que si tocamos el problema se va a hacer más grande o que si ya tocamos el problema ya tú lo trajiste a la realidad, si no estaría dormido y entonces como que ya despertaste el tigre, ¿no? Y eso muchas veces las familias tienen pocas habilidades o piensan que si comunican cosas que están pasando se va a romper el sistema. E incluso hay parejas que cuando hacen la cita preguntan o piden como favor no mencionar la palabra separación por ningún motivo, porque hay un mito que si va a terapia la gente, ahí se van a exaltar los conflictos o ahí se van a romper las parejas. Y en realidad lo que ocurre es que se da un espacio donde hay posibilidad de conversación y de darnos cuenta de cosas que están pasando, pero que no nos atrevemos a decir. Otra manera de también valorar por qué ir a terapia tiene que ver con momentos de crisis, que pueden ser por un duelo, por una pérdida, por una migración, simplemente un cambio de casa ya se considera un movimiento dentro de la familia, ¿no? Un cambio de escuela puede dar lugar a una serie de tensiones. Entonces, los padres muchas veces deberían tener como un sensor que les diga a qué horas lo cotidiano ya no es tan cotidiano. Y no sé, es como, digo, el ejemplo va a ser sonar muy burdo, pero si tenemos un auto y está forzándose, y digo, ay, ya llegué, ya no importa, un buen tema de dejar tirada, ¿no? Entonces, hay una manera, digamos, de alerta, de decir cuándo son las primeras señales en donde yo tengo que pensar qué hacer. Y, por ejemplo, en el caso de las familias, pues sí, los adultos responsables, las parejas o los adultos mayores o quienes están involucrados en la familia podrían decir, aquí valdría la pena hacer esto o hacer algo, pero la gente se resiste porque piensa que ya se está diagnosticando como problemática o aquí las cosas son... Hay un mito, ¿no? Que si voy a terapia es porque no puedo sola. Y entonces las familias también piensan, si no puedo solo, qué pena, qué desastre, no aprendí nada de mi familia, ¿no? Entonces son señales de alerta, no a veces llamativas, a veces no tan llamativas, pero que generan por lo menos un alto para decir, a ver, podemos solos
y empezar a ver la terapia como un recurso, no como una demostración del fracaso de poder llevar la vida familiar correctamente, ¿no? Claro, suena como si algo de lo que estoy haciendo en esta familia al final termina en, ya sea en un desastre de plano, o en el malestar de algunos, o en que nos llevamos menos bien, o en que no podemos conectarnos de la misma forma, o en que tenemos una sensación de estar perdidos. Esa sería una buena razón para ir a terapia Yeah. familiar, ¿no? O de pareja, que tiene Sí, un... ahora en la vida hay cambios continuos. A veces nos resistimos y pensamos que podemos frenar el cambio, pero la evolución, tanto biológica como emocional, como en el sistema, siempre está en movimiento. Entonces, a veces frenar el cambio pudiera ser como una manera de resistirnos a que las cosas de veras tienen, o sea, un adolescente empieza a pensar distinta de sus padres y cómo puedo lidiar con esa diferencia, ¿no? Y entonces ahí viene esta cuestión de piensas así porque estás contra mí, y no, simplemente hay una evolución cotidiana, o porque el niño ya no quiere que le dé la mano, o porque me dice, ¿podría cerrar la puerta por fuera, por favor? O sea, como que son maneras de poner límites que los jóvenes o los niños van marcando, y es parte natural de la evolución, tanto biológica como emocional, como social y cognitiva. Entonces, si yo me resisto a eso, lo que estoy haciendo es poner como una faja, como una barrera al cambio y va a terminar por eh, pegar contra pared, ¿no? Entonces, muchas veces no es fácil o viene como una desilusión de si estaba pensando así mi hijo, mi hija, es porque yo no pude. Y las premisas con las que fuimos educados y educadas son muy cambiantes, y pensar que las cosas están cambiando porque yo no lo hice bien es una manera muy autoculpabilizadora que no sirve. Más bien es abrirnos al cambio y decir con qué me quiero quedar, con qué no. Y ahí también ir a terapia ayuda como a tener un espacio de mediación para entender qué está pensando cada quien, cómo cada quien ve la vida. Por ejemplo, los jóvenes que se van a estudiar fuera o que se independizan y se van a rentar un cuarto, no es contra los papás, es a favor de su independencia, que eso es muy diferente. O sea, no se va porque no quiere a sus papás, se va porque quiere estar creciendo. Entonces, la manera de puntuar o de describir ese tipo de acciones sí responde a premisas, a maneras de definir la realidad, que a veces no ayudan en la armonía, digamos, de los procesos. Ok, entonces es como, o yo estoy mal completamente, o el otro es el que está mal completamente, y entonces Claro, a través de la terapia podrían darse cuenta de que ninguno de los dos está está mal y mal. al mismo tiempo un poco sí los dos, ¿no? Claro. Muy bien. Y otra cosa que pasa es que los niños, la gente tiene diferencias básicas, o sea, todos tenemos muchas similitudes y diferencias. Entonces, por ejemplo, la escuela es un medio de calificación o de evaluación de si el niño está adaptado a lo que le toca o no, y muchas veces en la escuela van empezando a notarse ciertas diferencias, y lo importante es no diagnosticar como patológico, como raro, como inadaptativo, y combatir esas definiciones que a veces dan en las escuelas o en los escenarios sociales o en los eventos, en los clubes deportivos, ¿no? El niño no puede, el niño no sabe, no es adecuado, no es adaptable. Y entonces hay que también tener un espacio de diálogo donde uno pueda asentar lo que está sintiendo y lo que tiene que hacer para enfrentar esto. Claro. Uh -huh. Y en su experiencia, ¿cuál es este beneficio que puede traer acudir a terapia familiar o de pareja comparado con tomar una terapia individual? Ok. Eh, Cuando inició la terapia sistémica, que fue como en los años 60, 70, había como un boom de que había que combatir las definiciones individuales. Por ejemplo, están documentados algunos casos en la literatura en donde había una adicción de uno de los miembros de la familia, iba a una clínica, después de un mes regresaba muy bien y después de otro mes empezaban los síntomas nuevamente, ¿no? Y entonces ahí se dieron cuenta que el problema no era solo de la persona, sino que era del sistema, que también entraba en una dinámica
relacional muy complicada que hacía que este síntoma o que esta problemática se volviera a presentar. O sea, no era un problema de la persona únicamente. Con los años se fue como resaltando mucho la parte del sistema, de que todos participamos y cada quien qué lugar ocupa. Y también empezaron a haber modelos que tienen que ver con no patologizar, con no señalar como inadecuado, porque todo el sistema está interactuando. Entonces, es como un engrane. Si se mueve un pequeño engrane de un todo, ese pequeño engrane va moviendo piezas del sistema y si estamos en una terapia individual, eso no tan fácil se observa. O sea, yo no digo que no hay cambios en la terapia individual, pero los cambios no se observan tan fácilmente y no involucran a los demás. Y me parece, incluso lo he escuchado por parte de familias que no saben qué hacer, que se dan cuenta que su hijo o que su esposo o su esposo está teniendo cambios importantes, pero no los entienden, porque como no hay una involucración del sistema en este tipo de terapias, todos se quedan como marginales viendo a ver si pasa algo sin saber bien qué hacer. Y el cambio individual es importante, pero el cambio en el sistema a mí me parece que es fundamental porque si no, como decía hace rato, se responsabiliza exageradamente al individuo o hay como una negación o una no involucración de qué está pasando y no sé qué hacer. La terapia sistémica es un escenario en donde cada quien va tomando un lugar y se va engranando y esto se va observando. Y a veces hay familias que van una sola sesión a terapia y después de años te los encuentras y dices, ay, ¿por qué nada más una sesión? ¿Qué pasó? No, es que con una sesión vimos que cambiaron algunas cosas y nos quisimos esperar a ver qué más cambiaba. Entonces, esta idea de que la terapia ya llegó para quedarse y que me va a resultar un peso por años, también si pensamos sistémicamente, a veces los sistemas, las familias, las parejas tienen sus propios mecanismos de autorregulación y un pequeño cambio va dando lugar a otros. Hay personas o familias que van a terapia un año, 2 años, hay personas o familias que van una sesión, 5 sesiones, o sea, es muy, muy variable, pero sí hay una idea muy, muy importante de no culpabilizar todo la terapia, sino al movimiento que hace el sistema para cambiar. O para darse cuenta que no pueden cambiar. A veces la gente va a terapia para reconocer y darse cuenta que no es fácil el cambio, ¿no? Por ejemplo, en la migración la gente se aferra mucho a patrones de su casa de origen, no aprende el idioma, no aprende las costumbres, sigue comiendo lo mismo que comía en su casa, lo cual es una manera de resistirse al cambio y está bien, es una validación y no decir qué mal que no se adaptan, más bien es que importante es que necesiten todavía de esto y ya irán adaptándose a nuevas cosas, pero sin renunciar a lo que tienen. Por eso digo que a veces la terapia también es para darse cuenta porque no es fácil cambiar. Ok. Ujú, ¿Cuáles suelen ser estos aspectos en los que las familias mejoran cuando van a terapia? ujú. Yo creo que se abren canales de comunicación, hay Ujú. a veces modelos de comunicación en las familias que le llamamos como que alguien es el conmutador y entonces centraliza todo y el terapeuta pregunta y siempre esa persona responde. A veces puede ser la mamá, el papá, uno de los hermanos, el abuelo. Y entonces esta comunicación centralizada en una persona pudiera abrirse y bueno, por una parte sí se pierde control, pero también se asume que la familia está formada por más personas y yo no soy la única persona que va a definir lo que cada quien dice o no dice, ¿no? Otra cuestión donde la terapia sistémica también muestra como algunos cambios es que también se toma mucho en cuenta el contexto. Y entonces la manera de entender lo que pasa en la persona, en la familia, también está incluido, entrelazado con lo que pasa en el contexto. Y entonces muchas veces, por ejemplo, ha habido situaciones, hubo una época que fue muy fuerte y todavía sigue, de despidos injustos, ¿no? De que el mercado laboral se restringe, se va, este, ¿cómo se dice? Como se va reduciendo. Entonces, mucha gente que es despedido piensa que hizo algo mal, que por qué no logré mantenerme, si el otro, el compañero se quedó porque a mí me sacaron. Y, por ejemplo, en las familias me ha tocado ver que se vive con mucha culpa, ¿no? O con mucho enojo de parte de los otros de la familia. Pero si vemos que es un problema contextual,
Entonces también le quitamos el peso, que no es que sea una persona depresiva que no tolera los cambios, no, es que hay un contexto muy, muy, muy difícil que impone una serie de condiciones a las familias que no es fácil. O igual cuando hay enfermedades crónicas, hay situaciones que vienen del contexto. Y entonces yo creo que la terapia sistémica ayuda a ver que no es una cuestión de patología, que no es una cuestión de ineptitud o que no es porque no le echo ganas. Hay una situación entrelazada con el contexto que se vuelve muy importante de observar para poder entender qué está pasando. Ok, entonces esta comunicación que se abre en los procesos de terapia llevaría a las personas no solo a entender mejor lo que está ocurriendo con los otros, sino también como a comunicar mejor Podría lo que ser, cada o quien... decir lo que quiere comunicar y respetar lo que no se quiere comunicar. También hay transiciones de ciclo vital que cuesta mucho trabajo y entonces hay estresores asociados a momentos de ciclo vital. Entonces la terapia ayuda como a sobrellevar o transitar de una manera más tranquila o más o menos atropellada por las etapas del ciclo vital. Y entonces aquí también hay una forma, no, puede ser que no se abra la comunicación, más bien que se acepte o se respete que la autonomía de sus miembros refleja que no van a decir todo y que no van a contar todo. Y eso también es una manera, es un cambio importante que no necesariamente es comunicar de más, es reconocer la autonomía y los límites que cada quien pone a su persona. Y esto pasa muchísimo con adolescentes, con jóvenes, en la pareja también hay estos mitos de que la pareja tiene que estar unida y encontrar a su media naranja y realmente el proceso de terapia es un proceso de encontrar los puntos de contacto y los puntos de individuación. Entonces no siempre la terapia es para vivir armónicamente y para que todos digan todo. Muchas veces yo acepto que tú no quieres comunicar esta parte de tu escuela, ok, pero cuando haya alguna situación de emergencia o de llamada de atención, sí voy a intervenir. Y está bien, son acuerdos y esos acuerdos no siempre es de mejor comunicación. El acuerdo ya es una comunicación. Uh Ok, -huh. entonces es comunicar cosas mejor cosas que se han dicho de maneras inadecuadas, También. comunicar más claramente cosas y al mismo tiempo darle la oportunidad a los otros de que entiendan ciertas formas de estar del otro. Uh -huh. Pues eso suena como un gran cambio, porque Sí. pensaba que en la familia, sobre todo en la familia mexicana, por una cuestión cultural hay una cosa en la que se guardan mucho las ideas de las cosas que uno piensa sobre los padres, cosas que no te gustan o que sí te gustan incluso, Y que no pero puedes que dejar no ir. está dicho, que no está dicho, nunca se habla explícitamente, ¿no? O enojos o sentimientos fuertes, dolorosos, de Sí, momentos de la vida de la familia que no se dijeron, pero que ahí están como una piedra en en el medio de la zapato. familia que no Sí. está dejando que fluyan. Y a veces se entera uno que en alguna parte del proceso de la familia hubo un problema económico o un problema en donde nadie dijo nada y se quedaron con ese hueco, donde alguien se metió de más y nadie se lo dijo y habría que decírselo. O sea, sí se va dando, y no hay un prototipo de familia único. Ahorita que dices la familia mexicana, sí tenemos la idea de la familia mexicana, incluso en los textos se habla del nido vacío cuando los hijos se van y hemos visto que a veces es el nido repleto, porque se van y regresan con parejas, con hijos, con muchísimas nuevos miembros de la familia, pero el tema es que no hay un solo prototipo de familia y a veces las ideas normativas, las ideas de lo normal o anormal, o que es una familia funcional, alguna vez hay gente que dice, vengo de una familia funcional, ¿por qué? Porque mis papás se divorciaron. Un divorcio de los padres no es funcionalidad o disfuncionalidad, es más disfuncionalidad haberse quedado juntos con violencia. Y es más, o sea, lo funcional o lo disfuncional no se da porque tengas un tipo de estructura familiar prototípica. Se da por el nivel de conflicto, de manejo de las emociones, de la comunicación.
del respeto a la evolución de cada quien. Entonces también en la terapia lo que toca es tratar de entender que no hay deber ser, que no hay una manera única y detectar cuáles son las reglas sociales o las reglas familiares para ver si las queremos seguir y si no las seguimos, ¿qué pasaría? O sea, cuáles son los riesgos del cambio. Bien, y entonces, cuando se habla de un enfoque sistémico en la atención de familias, em, ¿cómo podríamos resumir para que a todo el mundo le quedara claro qué es esto que aporta ese enfoque que los otros enfoques individuales no No lo tienen, tienen. ¿no? Los que no son Sí. sistémicos. También hay una situación que a veces las familias ven como un obstáculo para ir a terapia familiar y algunos terapeutas también, y es que no todos tienen que ir a las sesiones familiares. O sea, antiguamente cuando yo me formé había como una obligatoriedad de que si no vienen es porque no quieren. Yo pienso que la gente quiere y no puede o porque pierde el trabajo o porque la ciudad es muy complicada o porque hay una manera difícil de participar. Entonces, volviendo a esta metáfora del engrane, si algún engrane del sistema se va moviendo, va a irradiar a los demás. Entonces, a veces hay personas que te dicen, no, yo creo que no voy a ir a terapia porque mi hijo es el del problema y él no va a querer ir, o mi esposo es el del problema y él no va a querer ir. No importa, tu problema es que tú tienes un esposo con el, que no quiere ir y tú quieres cambiar. Entonces, ¿por qué no vienes y vemos qué posibilidades hay de entender esto que está pasando? O sea, parece que muchas veces el tema es del otro, ¿no? El otro es el que necesitaría cambiar. Y todas las familias piensan que eso es imposible, que no van a ir, que no se van a mover. Bueno, en realidad eso haría como un bloqueo a la posibilidad de cambio, pero en la terapia sistémica lo que vemos es que los pequeños cambios que se van dando van engranando con otros cambios, ¿no? Y a veces nos ha tocado en la clínica que vienen eh, padres que una sesión traen a uno de los hijos, la otra traen al otro, la otra sesión traen al otro, y no es que cada uno sea el problemático, es que cada cambio en cada enlace o cada subsistema, que llamamos subsistemas, provoca una serie de nuevos retos. Entonces, la idea sería acercarse a la terapia y ver qué elementos del sistema pueden cambiar o pueden participar o comprometerse y algo va a pasar diferente. Ahora, ahora hay este tema del acercamiento de la terapia por medios digitales. Pienso que la terapia se ha acercado mucho a la gente. Cuando fue la pandemia yo decía, no, ya no vamos a poder hacer terapia. En la universidad que tenemos una clínica decía, no, ya va a estar dificilísimo, ¿cómo le vamos a hacer? Inmediatamente, tal vez también los alumnos más jóvenes idearon la manera y desde casi la segunda semana empezamos a ver a los consultantes por Zoom. Entonces también se puede trabajar terapia sistémica, o sea, no es nada más sentarse la familia todos en un espacio y platicar entre todos, no. La terapia sistémica también está dada cada quien en su trabajo y desde ahí se conectan, podemos hablar de diferentes maneras por vías digitales. O sea, yo creo que ha evolucionado la terapia sistémica y a diferencia de otros modelos que tienen protocolos muy rígidos, que tienen protocolos muy preestablecidos, que tiene que ser así, si no es así, entonces no estamos haciendo una verdadera terapia. En la terapia sistémica no es que todo se valga, pero sí hay muchas maneras de adaptar, de acercar la terapia y de dialogar para que las conversaciones sean más extendidas. Incluso, bueno, en algunos casos donde alguna parte de la familia no puede acudir a terapia, a veces hay comunicaciones por parte del terapeuta con ese integrante a través de Claro, cartas, de mandarle un un mensaje, mensaje a través de la persona que sí está yendo, como para hacerle partícipe de los claro. cambios que están ocurriendo, ¿no? Yo estaría en contra, muchas veces definimos al padre periférico o madre periférica, y en realidad esas personas participan en la familia muy activamente, aunque estén trabajando en Estados Unidos o estén, no sé, haciendo trabajo X en una parte de la República y no puedan estar, están presentes en la familia. Entonces, las acciones que provocan un estigma, otra vez Sí, se apagó la cámara. no sé por qué, que Ya. provocan un estigma y en realidad tendremos también que revisar nuestras propias definiciones. Entonces, hemos tenido sesiones donde alguno de los padres está trabajando fuera del país y se conecta a la sesión por el Zoom.
manda cartas, se les envía algún tipo de comunicado y lo responde. Entonces, es tener en mente que todo lo que estamos haciendo con el sistema cuenta, ¿no? Con el sistema y en el sistema, que cuenta, que es parte de la situación de cambio. Claro. Ujú. Claro, porque desde la conversación que se tiene con la persona, suponiendo que solo vaya una de integrante Ujú. de la familia, desde esa conversación se trae a los otros a colación, Claro, que le claro, ayuda a mirar distinto lo que le está ocurriendo claro. entre la familia, no solo en ella misma o en él mismo, ¿no? Y a veces hacemos preguntas como, ¿qué diría tu hermano si estuviera aquí sentado? ¿Cómo definiría tu papá esto que estamos hablando? O sea, es una manera de, a través de lo que llamamos preguntas circulares o preguntas reflexivas, traer a la sesión a las personas de la familia que en ese momento pueden no estar, pero que están presentes, porque todo el tiempo tenemos una presencia en nuestro grupo. Claro. Ujú, Bueno, y entonces, bueno, pensando en todos estos aportes que hace la terapia familiar al afrontamiento de problemáticas y a la superación de estas, ¿cuál sería como este consejo que usted le daría a estas familias, parejas que están renuentes a tomar terapia familiar, que sienten inseguras, que dicen, no, yo cómo le voy a ir a contar ahí mis problemas? Algunas parejas tienen temas que tienen que ver con cosas muy íntimas y ujú. tienen como una resistencia a ir a terapia como, ¿qué les diría? ¿Qué les ayudaría a comprender el beneficio que tendría para ellos la terapia? Yo pienso que estamos en una situación multifactorial donde todo influye y que la vida actual, no sé si antes también, seguramente que sí, pero la vida actual es muy estresante y con muchas influencias cruzadas, ¿no? Entonces, pensar que uno puede con todo y que uno tiene la respuesta es difícil y aparte es una carga muy fuerte para las personas. Entonces yo lo que aconsejaría es, ¿qué pasaría si tú tienes un espacio donde puedes dialogar y ves otro punto de vista? También es abrir a otras maneras de ver la realidad. Y si no sirve, no pasa nada. O sea, vas 2, 3 veces y si no te gusta, no sigues. Pero perder el miedo a que si escucho otra voz, si escucho otra manera de pensar, no es contra mí, sino es a favor de mi familia o, a favor de mí. Y a veces tenemos también, eso es parte de lo que hacen los terapeutas, hacemos, que a veces uno piensa en el poder de la voz del terapeuta y si dijo es porque así es. Entonces yo creo que si hablamos de la terapia más como una conversación y un diálogo más horizontal donde si el terapeuta tiene una super expertez, tiene sus estudios, tiene mucha experiencia, pero también vale la pena tratar de cotejar y poner sobre la mesa lo que yo pienso. Si no lo hago, eso no, nunca lo voy a saber, ¿no? Y la otra parte es decidir que también es un modelamiento para los hijos y para la pareja y para el resto de la familia. O sea, si yo me animo a ir a hablar con alguien y cotejar y poner sobre la mesa ideas, quiere decir que le estoy abriendo el espacio, le estoy sugiriendo a los miembros de mi familia, bueno, pensando por ejemplo en mamá o papá, que tiene uno cierto liderazgo, estás modelando a los demás o también a los adultos mayores. Hay una cuestión, yo creo que es generacional en los adultos mayores de no decir las cosas, que es algo muy privado, que la terapia se mete en tu vida. Entonces, modelar también que eso no es algo dañino, ¿no? Ahora, sí hay terapias que son más, digamos, que simbran más lo que la gente está viviendo. Hay estilos de terapeutas también, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad de acercarse con alguien y poder cotejar puntos de vista reflejaría una manera como de esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. No necesariamente van a ser, ni los terapeutas somos magos, ni todo se va a lograr, pero sí es una oportunidad. Claro, una oportunidad de construir algo distinto, ¿no? Ujú. O de abrir una idea que no se me había ocurrido y que me da como una ventana de vamos a escarbar un poquito para ver de qué se trata y a lo mejor entiendo algo que antes no entendía. Claro.
Ujú. Bien, pues muchas gracias por su tiempo, maestra No, de no, no, al Sarli. contrario, es un gusto. Agradecemos mucho esta entrevista y bueno, esperemos que esto motive a las personas que todavía estaban dudando a ir y probar y ver qué beneficios le puede traer la terapia, ¿no? Claro. Sí, a veces tenemos ideas como muy fatalistas o muy negativas de que aquí ya no hay nada que hacer o ya no va a cambiar. Por eso digo, la terapia no es mágica. Puede ser que sea cierto que, que hay pocas alternativas, pero ¿por qué no abrir esa puerta y decir, a ver qué puedo entender diferente? Ujú. Y a lo mejor algo va a aportar a la vivencia de esa familia, de esa pareja. O por lo menos como em, pensaban como en estas cosas mínimas que se podrían lograr y tal vez sea aceptar que efectivamente ya no había nada que hacer, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hay situaciones, ¿no? Como, no sé, en la guerra, las enfermedades crónicas, el Las cosas de duelo, pareja a veces que sí, sí a van a veces es terminar en inevitable separación, claro. separarse. Ujú, sí. Bueno, pues nuevamente Muy- muchas gracias. no, al contrario, un gusto y un gusto de conversar, así que siempre es valioso. Bueno, muchas gracias.